Hoy me gustaría compartir sobre un capítulo, yo creo que es el más conocido de la vida de David, y es un capítulo que es hiperconocido. Si pensarais en un capítulo de la vida de David, ¿cuál diríais? ¿Cuál? David y Goliat. Es el clásico, ¿no? Digamos, es el pasaje que por excelencia la mayoría podríamos decir o citar y mencionar, y de hecho es uno de esos pasajes que muchas veces, pues, incluso en la escuela dominical, ¿no?, se ha enseñado a nuestros niños y se habla sobre este precioso pasaje de las Escrituras, ¿no?, de la vida de David, y hoy me gustaría que lo pudiéramos meditar y que pudiéramos acercarnos a él, quizás de una manera distinta a la que muchas veces hemos enfocado este pasaje. Y me gustaría que lo pudiéramos mirar, porque al ser tan predicado, seguro que habéis escuchado pues sin fin de predicaciones sobre 1 Samuel 17. Y me gustaría empezar diciendo que 1 Samuel 17, si queréis ir buscando vuestras Biblias, no es un mensaje motivacional, no es una serie de técnicas de autoayuda para alcanzar todos los propósitos, sueños, planes y deseos que haya en tu corazón. ¿Se entiende eso? ¿Lo que acabo de decir? ¿O estabais distraídos con otras cosas? 1 Samuel 17 no es un mensaje motivacional, una serie de técnicas de ayuda para poder alcanzar todos los sueños, deseos y planes, objetivos y propósitos que pudieras marcarte en tu propia vida. Se ha enseñado muchas veces como eso, como un mensaje motivacional para poder conseguir cualquier objetivo que pudieras plantearte en tu propia vida. De hecho, muchos coaching, ¿sabes?, estos entrenadores, ¿no?, estos motivadores, incluso hacen referencia al pasaje de 1 Samuel 17, donde se narra la historia de David y Goliat. David y Goliat es un instrumento que a veces se usa, pues, precisamente para eso, para ciertos motivadores, tratar de alentar a ciertas personas a poder alcanzar sus propios objetivos, sus sueños y sus propios deseos. Lo siento, pero en esta mañana no voy a cumplir ese propósito o ese deseo. Y si hubiera alguien que tuviera esa intención, va a verlo, va a ver que no voy en esa dirección. 1 Samuel 17 tampoco es una técnica de motivación para superar todas nuestras dificultades y conseguir todos nuestros deseos. A veces se utiliza, incluso se dice, expresiones como tales, ¿no? Confía en ti mismo, tú puedes alcanzar todas las cosas que tú te propongas en tu propia vida. Tú puedes. No sé si lo habéis escuchado eso. Hay quienes utilizan también este texto de 1 Samuel 17 para precisamente alentar a muchas personas a tratar de alcanzar sus sueños, sus objetivos, porque tú puedes. Lo siento, pero creo que lo que nos va a decir incluso 1 Samuel 17 es que no podemos. Y la pregunta entonces, si 1 Samuel no trata de motivarnos a alcanzar todo lo que nosotros proponemos, ¿de qué trata 1 Samuel 17? ¿De qué está hablándonos? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? ¿Cuál es la lección que tenemos que sacar? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver.
Esa sería una pregunta. ¿De qué trata entonces Primera de Samuel? Otra sería, Primera de Samuel 17, otra sería, imagínate que alguien que incluso pudiera estar aquí o no pudiera estar aquí, quizás ve las predicaciones por internet y se plantea, entonces, si tengo un Dios que no me quita todos los problemas de mi vida, que no me ayuda a conseguir todos los deseos de mi vida, ¿para qué lo quiero? ¿No? Se podía hacer una pregunta. Y pudiera ser que en nuestro interior está esa pregunta. Quizás no la hemos hecho con palabras, pero quizás nuestra vida va en esa dirección y como Dios no me da todo lo que quiero, ¿para qué buscarle? ¿Qué sentido tiene? Si Dios no me libra de todos los problemas, ¿qué sentido tiene adorar a Dios? ¿Para qué quiero a un Dios que no me cumple todos mis deseos? Bueno, Primera de Samuel nos va a decir sobre todo esto, que Dios no ha venido para cumplir todos nuestros deseos. Ha venido para otra cosa. Y me gustaría que reflexionáramos, que meditáramos en este texto, en esta mañana, y me gustaría que el Señor me ayudara a poder transmitir lo que el Señor ha estado hablando también a mí, personalmente. Y si me permitís, me gustaría volver a orar, aunque ha orado el hermano, pero me gustaría también orar si nos importa. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a seguir profundizando en tus escrituras para descubrir todas esos diamantes que hay en ella, que tú nos has dejado para poder vivir en medio de este mundo como tú quieres. Señor, ayúdanos. Usa este vaso de barro, dame palabras, ordena mis palabras, mis pensamientos y dirige mi boca para que yo diga lo que tú quieres que diga. Y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos para recibir tu palabra, Señor, para tener un corazón dócil a tu voz. Señor, llévate la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Entramos en 1 Samuel 17 y nos encontramos con una realidad que nos va a decir esto, sobre todo los primeros casi 24, hasta el versículo 24, casi los primeros 24 versículos nos va a tratar de decir, especialmente hasta el 11, nos va a decir que no hay un mundo libre de la aflicción. En el mundo en el que estamos no vamos a poder vivir una vida libre de la aflicción, libre de los problemas, libre de las dificultades, libre de los conflictos, libre de las enfermedades, libres de todos los temores que pudiéramos imaginar en nuestra mente. El mundo en el que estamos es una realidad a la que tenemos que aceptar y entender. De hecho, eso es una verdad que encontramos en las Escrituras desde el principio. Lo que encontramos en el capítulo de 1 Samuel 17, encontramos lo siguiente. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Una batalla, una guerra. Y la vida muchas veces está marcada por la guerra, por los conflictos, por las necesidades.
por los miedos, por las situaciones que llegan por sorpresa a nuestra vida. Enfermedades que nos dicen, no, tienes esto, tienes lo otro. Situaciones que no desaparecen, que llevamos tiempo esperando que desaparezcan y no desaparecen. La vida no es fácil, es parte de la realidad que los creyentes tenemos que asumir. Y aunque a veces podamos escuchar voces donde digan, visítanos, ven a la iglesia y encontrarás el cielo y la tierra, somos conscientes de que no es cierto, que el cielo no está aquí. Todos lo sabemos, ¿no? Eso lo tenemos claro. La cuestión es si siempre somos conscientes de eso, de que el cielo no está aquí, porque quizás muchas veces estamos viendo, o mejor dicho, viviendo, esperando que el cielo esté aquí. Yo me he visto así, no sé si tú te ves, pero a veces estamos esperando que todo en la vida sea fantástico y maravilloso y nos salga bien. Pero la realidad es que no. La realidad es que Jesús dice en Juan 33, que en este mundo tendréis aflicción. Eso es una realidad que encontramos en la palabra, que constantemente descubrimos. Y descubrimos en medio de esta situación donde aparece en el versículo 4 un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Un gigante que viene amenazando a los ejércitos, a los escuadrones de Dios, del Dios viviente, como va a decir David, y que la realidad es que se enfrenta a una situación incapaz de vencer por sí mismo y que ese pueblo de Dios estaba pues no precisamente entusiasmado, lleno de ilusión y de grandes expectativas de poder vencer a los enemigos que tenían por delante, sino todo lo contrario. Después de escuchar las amenazas de Goliat en los versículos a partir del 4, donde se describe, además de una manera muy específica, muy concreta, la realidad de Goliat. Es como si de algún modo quisiera hacernos más realistas con el peligro de la vida, ¿no? O con los peligros que hay también en la propia vida. Y empieza, el autor dice, salió entonces del campamento, versículo 4, de los filisteos un paladín, un campeón, ¿vale? Sería otra palabra que utilizan algunas versiones. Dice, el cual se llama Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Algunos calculan que entre 2 metros y medio y 3 de altura. O sea, este era más que jugador de baloncesto. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Que aquí lo vamos a librar entre dos. Uno de los vuestros salga y luche conmigo. Y así lo arreglamos. No tienen que enfrentarse los ejércitos y morir muchísima gente. Con que uno de los dos venza es suficiente y ya está. O sea, esa era la oferta y amenaza de Goliat, ¿no? Tenía que salir alguien valiente que pudiera salir. Podía enfrentarse con él. ¿Y qué estaba ocurriendo? ¿Cuántos se apuntaron a poder batallar con Goliat? ¿Cuántos salen? Ninguno. Versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La realidad es que la situación de Israel era dramática, estaban marcados por el miedo y evidentemente estaban llenos de ese pánico. El dolor, el sufrimiento, las dificultades de la vida, tenemos que seguir recordando, y lo tenemos que seguir recordando todos los días, aunque ya lo hayamos escuchado otras veces.
el sufrimiento, las dificultades de la vida, los problemas de la vida son instrumentos de Dios para nuestras vidas. Son ese instrumento que Dios quiere usar para seguir forjando en nuestras vidas el carácter que evidentemente va a llegar a raíz de las lecciones que podemos aprender en medio de todas estas situaciones. C.S. Lewis, un autor cristiano, el autor de Crónicas de Narnia, tenía una frase muy conocida que a mí me gusta mucho y decía así: Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. La realidad es que Dios usa no solo para el mundo, también para el creyente, el dolor, el sufrimiento, para abrir nuestros oídos, para hacernos más conscientes. El dolor en nuestras vidas, las dificultades en nuestras vidas, la aflicción, es como un abridor de oídos. Es como un abridor de oídos. Porque a veces, cuando las cosas nos van bien, nuestros oídos se cierran. Y a veces necesitan ser abiertos y necesitan ser despejados. Y las dificultades cumplen un propósito en nuestras vidas. Por eso recordamos textos en las Escrituras que nos dicen que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Yo creo que para mí, creo que esa es una de las mayores esperanzas que tenemos los creyentes y que no podemos dejar de ver y de recordar. Las dificultades, Dios las permite para ayudarnos a poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, a poder cada día parecernos más a Él. Y las dificultades las usa también para ayudarnos a oír en momentos en los que quizás nos cuesta hacerlo. Y esas dificultades son parte de la experiencia que a los creyentes nos toca vivir. No sé si estás ahora en esos periodos, en esas etapas de dificultad, de dolor, de conflicto, de quizás necesidad, no sé. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿cómo están nuestros oídos? ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Están abiertos? ¿Están dispuestos a escuchar aquello que Dios quiera decirnos? Lo que el Señor está tratando de mostrarnos. ¿Nuestro corazón está siendo dócil para escuchar? ¿Sabéis qué es lo que le estaba pasando a Israel? Que no tenía sus oídos abiertos. No estaba teniendo un corazón preparado, dispuesto para escuchar a Dios. No estaban escuchando a Dios. Estaban además siendo dirigidos por un rey que evidentemente había ya sido desechado por Dios. Y Dios ya se había escogido a alguien que le iba a sustituir, ¿no? ¿Quién? David. Justo en el capítulo anterior, en el capítulo que estamos, el Señor, por medio del profeta, unge ¿a quién? A David. David es ungido. Lo leemos en el capítulo 16. Samuel lo unge y ya lo destina, ¿no? Samuel que Dios usa también precisamente para mostrarle eso. Y nos encontramos en una situación en la que Israel tiene sus oídos cerrados. Al tener sus oídos cerrados, sus ojos están cerrados. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? En medio de la situación, de la batalla, del enfrentamiento de los ejércitos filisteos enfrente, ¿qué les está ocurriendo? Que solo están contemplando sus propias circunstancias y no ven a Dios. Sí, tienen miedo. El miedo, lo que pasa es, revela qué es lo que está ocurriendo en sus vidas. No están viendo a Dios. No están contemplando a Dios. Simplemente están contemplando, mirando con sus ojos físicos.
pero no con los ojos de la fe. Y cuando nuestros corazones se cierran, la vida se hace más difícil, se hace más complicada. Los creyentes tenemos problemas, pero si encima cerramos nuestros ojos o nuestro corazón, nuestros oídos, las dificultades se hacen mayores, se hacen más difíciles, más complejas de llevar. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a Israel. Por eso se habían llenado de temor, se habían llenado de angustia. No estaban viendo a Dios. Estaban mirando sus circunstancias, estaban contemplando a Goliat, estaban contemplando cómo era el casco de Goliat, cómo era la lanza de Goliat, cómo era la altura de Goliat, cómo eran las grebas que llevaba en las piernas. Estaban contemplando eso. A veces nos quedamos nosotros también contemplando nuestras circunstancias y dejamos de ver a Dios en medio de ellas. Porque ese sería algo peligroso para nuestras vidas también. Porque en medio de las circunstancias es precisamente cuando tenemos que aprender a mirar de manera correcta y sabia nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Y eso significa mirar a Dios. Por eso, lo que va a enseñarnos este pasaje es precisamente que no somos nosotros los que podemos conseguir y podemos alcanzar cualquier cosa que nos planteemos. Nuestra auténtica y profunda necesidad es seguir dependiendo de Dios en medio de cada una de nuestras circunstancias. Y que las circunstancias no logren que dejemos de buscar a Dios, por ejemplo. Porque a veces las circunstancias lo que hacen es que dejamos de buscar a Dios, porque ¿para qué? ¿Para qué vale la pena? Si Dios no me da esto, si Dios no me resuelve este tema, si Dios no me ayuda aquí, ¿para qué buscar a Dios? Cuando miramos de esa manera, evidentemente nuestro corazón se llena de temor, de angustia y de tantas otras cosas. Israel estaba en medio de esa situación de temor, de angustia, por no buscar a Dios, por no querer buscarle, por no querer oírle. Y cuando nuestro corazón apartamos la mirada del Señor y la dirigimos a otras situaciones, se llena de temor. Y el temor, el problema no es tener algo de temor en momentos de la vida. Todos vamos a experimentar el temor y el temor es parte de lo que tenemos que vivir como humanos. Es imposible vivir una vida sin temor. Pero es posible vivir una vida sin ser dominado por el temor. Es distinto. ¿O no? Podemos experimentar el temor, pero a pesar del temor podemos hacer lo que tenemos que hacer, lo correcto. Aún a pesar del temor. Otra cosa es cuando el temor domina toda nuestra vida y por temor no somos capaces de hacer lo correcto. Son dos cosas completamente distintas. El temor lo vamos a experimentar todos. Ninguno de aquí está libre de temor. Y seguiremos experimentándolo. Es parte de la realidad humana. No podemos evitar el temor. Pero ¿podemos dejar que el temor nos domine? Es decir, podemos, con la ayuda de Dios, evidentemente, llegar a que a pesar del temor, hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Al final, Primera de Samuel, la vida de David, nos va a presentar también esa idea. Pero hay un pasaje que me gustaría leer antes, y donde se habla precisamente, vemos una situación parecida, y está en la vida de Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 4. ¿Os acordáis de la historia de Esther? ¿No? Una reina que Amán
hecho que el rey firmara un edicto que todos los judíos en tal fecha tuvieran que ser asesinados dentro del reino, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y llega un momento en el que Mardoqueo, el tío de Esther, ¿qué le dice? Esther, tú tienes que hablar con tu marido, el rey, y decirle, y tienes que buscar, que interceder por la vida de tu pueblo, porque si no, tú misma vas a morir, porque tú también eres judía. Y hay unos pequeños versículos que me gustaría leer en el capítulo 4 del libro de Esther, a partir del verso 13, donde vemos precisamente cómo Esther no está libre del temor, tiene temor, porque sabía que el acercarse al rey, ¿qué suponía? La muerte. Nadie podía acercarse al rey a hablar con él si no tenía audiencia y si no le tenía permiso, a no ser que el rey, evidentemente, tuviera esa gracia, pero que eso era... Lo que estaban acostumbrados era que si alguien se acercaba a hablar con el rey, moría. Y Esther sabía que esa era una cuestión real. Y por eso vemos lo que dicen en los versículos que vamos a leer, versículo 13. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Mardoqueo está siendo incisivo ahí, y le está haciendo ser realista en medio de toda esa situación. No trata el tema con paños calientes. Versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Si calla ella. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, por callar puede venir juicio sobre su casa, sobre su familia, le estaba diciendo Mardoqueo. Y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La situación de Esther era complicada, no era fácil, era difícil. Y fue una situación y una decisión compleja que tenía que tomar. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallaban en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis 2 doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Tenía miedo Esther? Sí, tenía miedo. Sabía el riesgo que suponía hacer lo que tenía que hacer. Pero también entendía que tenía que hacerlo. Y por eso también, porque sabe que también está en manos de Dios, le pide a los judíos que oren por ella. Pero el miedo es parte innata en el ser humano, no podemos evitar tener miedo, pero no estamos condenados a ser dominados siempre por el miedo. Cuando miramos a Dios, si dejamos de mirar a Dios, el miedo nos domina, nos controla, nos dirige a hacer lo que no queremos. Hay situaciones que están provocándote miedo ahora en tu vida. O quizás posibles amenazas en tu vida que puedan estar provocando posible miedo. Si yo pierdo esto, si no me llega aquello. ¿Sabéis qué necesitamos? Mirar al Señor. Porque si miramos al Señor, haremos lo correcto. Si no miramos al Señor, el miedo va a tomar dominio de tus decisiones y va a dirigir tu vida.
que no nos domine el miedo, que el miedo no dirija nuestras vidas, hermanos. Que quien dirija nuestras vidas sea Dios, sean sus planes, sean sus propósitos, sea su deseo. Si te ves en algún momento que tu vida está siendo dirigida por el miedo, párate. Si no eres capaz de tomar decisiones por temor al miedo, párate. Dios quiere dirigir nuestras vidas. Él quiere ser la guía de nuestras vidas. Aquel que marca el rumbo de nuestras vidas. Dios, no nuestros miedos. Porque a veces tenemos miedos en nuestras vidas y pensamos que si hacemos esto, nos ocurrirá aquello. Si no hacemos esto, nos ocurrirá lo otro. Y vivimos dominados por el miedo, no por la voluntad de Dios. Y si hay un ejemplo que podemos y debemos aprender es el de Esther. Esther vivió dominada por el deseo de agradar a Dios, a riesgo de perder su vida. Eso se llama fe. Eso se llama fe. A pesar del miedo, porque miedo lo había. Pero puso al miedo en manos de Dios. Y no dejó que el miedo dominara su corazón y sus decisiones. Que el Señor nos ayude también a vivir así, hermanos. Que no sea el miedo el que el cierre nuestras bocas cuando tiene que abrirlas, sino que seamos capaces de abrirlas cuando Dios está esperando que lo hagamos. Porque el miedo a veces lo que hace es cierrar nuestras bocas cuando tenemos que abrirlas, y cuando no tenemos que abrirlas, las abrimos. La vida el ejemplo de Esther tiene mucho que ver con este pasaje que estamos leyendo de Samuel. Y el texto que estamos meditando de Primera de Samuel nos va a mostrar, y nos está mostrando, una situación de aflicción. Cada problema en nuestras vidas, cada dificultad en nuestras vidas se convierte en una batalla espiritual. Cada dificultad, cada problema, conflicto, cada necesidad, cada situación compleja de nuestras vidas se convierte en una batalla espiritual. Siempre. Siempre. Y la batalla consiste en medio de esa situación, ¿sigo confiando en Dios o decido confiar en mis propias ideas y en mi propio parecer? Esa es la batalla espiritual. En eso consiste la encrucijada que suponen todo conflicto y todo problema en la vida. Ese era el conflicto de Israel. Pero el problema es que Israel decidió tirar hacia un lado, no ver a Dios. No contempló a Dios. Quiso confiar en sus propias alternativas o simplemente dejarse llevar por el miedo, que es lo que ocurrió, ¿no? Y es curioso porque vamos a encontrar como dos modelos completamente distintos. Goliat, ¿en quién confiaba? En su propia fuerza, en sus propias habilidades, en su propia capacidad, en su armamento, en toda su armadura, ¿no? En su estatura, en su fortaleza. Confiaba en sí mismo. ¿Vale? Ese es el modelo que también nos está presentando este capítulo 17. Y nos está diciendo que al final eso lleva, ¿sabéis a dónde? A la derrota. ¿Qué es lo que ocurre con Goliat? Le cortan la cabeza. Pero hay otro modelo distinto
diferente, que es el que va a realmente mostrar que su esperanza y su confianza no está puesta en sus propias habilidades. De hecho, cuando David trata de salir, decide, mira, yo voy a enfrentarme a este filisteo incircunciso, ¿no? Y Saúl, ¿qué hace? ¿Os acordáis? Le trata de vestir con la armadura, ¿no? Le pone la espada, no sé qué historia, y David dice, no, ¿qué hago yo con esto? Yo no, se lo quita de en medio, ¿no? Y no, con su, ¿cómo era? El zurrón y la honda y las piedras, ¿no? Ya está. ¿Veis el contraste terrible que hay, o tremendo, o espectacular? Uno absolutamente armado hasta los dientes, confiado en sí mismo, seguro de sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son las palabras de Goliat cuando se acerca David a él? Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David lo que iba era con su cayado. Un zorrón, las piedras y una honda. Y le dice, ¿tú vienes a mí con palos? Yo que soy aquí el militar de experiencia, curtido en la guerra, que sé lo que es la guerra, y tú vienes aquí como si... ¿Qué me tratas tú a mí de vacilar? ¿Veis el contraste? Confianza en uno mismo, autoestima. ¿Quién estaba cargado aquí de autoestima? Goliat, ¿eh? Era Goliat. Se sentía seguro de sí mismo, capaz. Yo sí puedo. Este había tenido un cursillo de coaching antes de salir. Estaba motivadísimo. Pero hay otro, joven, inexperto, pequeño, que solo se acerca con un zurrón, 5 piedras y un cayado. El contraste lo que nos marca es precisamente la manera en la que nosotros los creyentes tenemos que aprender a vivir en medio de nuestros problemas, no con nuestras habilidades y nuestras inteligencias y nuestras artimañas para poder hacer que la vida vaya como nosotros queremos, sino la necesidad de poder vivir descansando y confiando en el Señor en medio de cualquier situación que podamos estar experimentando. El contraste me parecía brutal, la imagen me parecía hasta cómica, pero tremendamente espiritual. Porque, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que dependamos de Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Es simplemente esa imagen, algo que me parecía tremendo y me queda tanto todavía por decir. Pero la derrota llegó a Goliat y la victoria llega a este pobre o este joven confiado en Dios que se llama David. Y David no había llegado a ese momento por un subidón de autoestima. No era eso lo que estaba ocurriendo. Goliat estaba confiado en sí mismo, pero David está claramente confiado ¿en quién? En Dios. Mirad los versículos 26 del capítulo. Cuando él escucha a Goliat, después de... ha escuchado que también ha estado 40 días por la mañana y por la tarde ha estado amenazando a los escuadrones de Israel y todos estaban muertos de miedo y él va a decir algo que me parece muy llamativo también y que realmente refleja lo que está ocurriendo en el corazón de David y que refleja qué es lo que está moviendo a David, cuál es la intención que hay en su corazón, qué es lo que está realmente inspirándole para poder confiar y poder responder de esta manera.
Y es versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El Dios de David era un Dios real, en medio de sus circunstancias. El Dios de Saúl era un Dios muerto en medio de sus circunstancias y problemas. El de David no. El de David era un Dios viviente. Porque en medio de sus circunstancias, él sabía que podía ayudarle. Y es claro también lo que está diciendo en otros versículos, 37, también de nuevo, habla, después de haber estado contando cómo el Señor le ha estado ayudando en el pasado, y a veces las situaciones del pasado tienen que refrescarnos la memoria en el presente. Si Dios ha obrado en el pasado de una manera, que eso tiene que ayudarnos a que el presente también sea algo que nos ayude a ver el presente con los ojos de Dios. Y es lo que está haciendo David. Versículo 37 va a decir algo que también va a revelar precisamente qué es lo que está inspirando a David. Dice, versículo 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Es Dios quien está librándole. Es Dios la esperanza de David. En medio de esa situación, es Dios a quien está mirando. Cuando termina también de amenazarle, incluso Goliat, en el versículo 45, David va a decir lo siguiente. Dice, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves, porque estaba diciendo que encima la batalla iba a ganarla Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Había algo particular que David perseguía: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por eso dice, todo el rato está evidentemente reconociendo que es el Señor el que le va a ayudar en medio de esa situación. Todo el rato está diciendo eso, pero además dice algo muy curioso. Dice, al final del versículo 46, dice, y toda la tierra sabrá. ¿Qué significa eso de que sabrá que hay Dios en Israel? La fama de Dios se extenderá. La gloria de Dios se extenderá. La gloria de Dios llegará a otros. Se darán cuenta, este conoce a Dios. Hay alguien a su lado que le está ayudando en medio de las dificultades a poder vivir de otra manera. Cuando otros ven que nuestras vidas son distintas, son diferentes, no vivimos de la misma manera que el resto de la sociedad que nos rodea, sino que aún en medio del dolor, de las dificultades, nosotros vivimos con otra esperanza y otra confianza. Otros sabrán que hay un Dios vivo que está a nuestro lado. Y esa era uno de los propósitos que hay en el corazón de David, darle la gloria al Señor. Constantemente él busca darle la gloria al Señor, y ese es su gran propósito. Y David es ¿David es el centro de todo lo que está ocurriendo? No, no es David el protagonista. No es David el que merece la gloria. No es David a quien se está resaltando aquí. Es a Dios mismo. ¿Sabéis? David está representando, está siendo tipo. ¿Sabéis de quién? Cuando hablo de tipo, quiero decir que él representa algo. Representa, mejor dicho, a alguien. ¿Sabéis a quién? A Cristo. ¿Sabéis qué es lo que está haciendo? Porque David iba a librar a Israel.
Quizás en este momento sí, porque Dios lo usó y era el propósito de Dios. Quizás en otros no, ¿eh? Luego David hace un censo y muere, tiene que morir, creo que fue una tercera parte de Israel, porque él hizo un censo, se dejó atrapar por Satanás. Pero el problema no es David, el centro no es David, el centro es Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque David está apuntando a un Señor, a un Rey, a un libertador. Está apuntando a un vencedor, a alguien que sí va a vencer de una manera plena y va a traer una vida absolutamente plena. Es Cristo. Cuando el capítulo 11 de Hebreos, ya estoy terminando, cuando el capítulo 11 de Hebreos lo leemos, ¿de quién está hablando el capítulo 11 de Hebreos? ¿Os acordáis? Concretamente de qué? De los héroes de la fe. Abraham, Moisés, David, Rahab. Hay toda una serie de héroes de la fe. Pero en ningún momento dice ese capítulo, pon tus ojos en Abraham, pon tus ojos en David, pon tus ojos en Moisés. Aprende de ellos, de las lecciones, sí, eso sí, pero no dice lo que va a decir lo justo después en el capítulo 12, versículo 2, y va a decir, pon tus ojos en Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque ellos eran solo una anticipación de quien tenía que ser el Rey de nuestras vidas, de aquel en quien nosotros teníamos que clavar nuestra mirada, que es Jesús. Cuando apartamos la mirada de Jesús, nuestras vidas se vienen abajo, se derrumban. Porque muchas veces ni siquiera significa que si ahora podemos meditar sobre Primera de Samuel 17 y ahora vienen los problemas y no vemos que se resuelven los problemas. Si tú pones tu mirada en David en el capítulo 17 y tú dices, pero es que no se me resuelven los problemas, es que yo no veo aquí la manera de vencer los problemas que tengo. Es que no nos estamos dando cuenta, no es David, es a Cristo a quien tenemos que mirar. Porque David está apuntando a Cristo. ¿Y qué nos dice Cristo en medio de los problemas? Espera en mí, confía en mí. Incluso habrá momentos en los que dirá, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Habrá momentos en los que Dios quiera obrar y hacer como con David, ¡pum!, y nos quita las cosas. ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? Pero otras veces el milagro vendrá, porque el milagro viene cuando le miramos a Él, ¿eh? El milagro viene. Lo que pasa es que quizás no como a nosotros nos gustaría. Pero a veces el milagro viene no resolviendo los problemas, sino dándonos la fuerza para poder enfrentar ese problema y vivir en medio de ese problema hasta que Dios quiera. Pero para eso necesitamos mirar y entender qué es lo que significa David y que David estaba apuntando a Cristo. Y cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, contemplamos a un rey que fue capaz de sufrir por amor lo que tú y yo merecíamos. Y cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, aún nuestro dolor, nuestros sufrimientos, los vemos de manera distinta. Por fe, por amor a nuestro Jesús, a nuestro Señor. Así que si hay algo que este capítulo me hubiera gustado o me gustaría dejar en tu corazón, es que este capítulo de 1 de Samuel 17 lo que nos dice es, mira a Cristo, pon tus ojos en Jesús. Él es el auténtico Rey, Él es el auténtico libertador, Él es el auténtico vencedor. En la cruz venció y mató, pisó la cabeza al enemigo, a nuestro enemigo, lo venció, lo derrotó y nos ha dado la victoria. Y nos ha hecho más que vencedores por su gracia y por su amor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por
bendecirnos, Señor. Gracias porque, Señor, eres tú el único digno de toda adoración. Eres tú, Señor, el que mereces toda honra, toda gloria, todo honor, Señor. Gracias por la oportunidad de mirarte, de poder verte, aún en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras aflicciones y conflictos. Gracias, Señor. No queremos darle la gloria a nuestros conflictos, queremos darte la gloria a ti. Señor, ayúdanos a mirarte a ti, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras aflicciones, y a poder, Señor, descansar en ti. Y como decía Juan al principio, Señor, ayúdanos a cantar, bendeciré tu nombre en todo tiempo. Señor, ayúdanos a mirarte en medio de cualquier situación. Señor, te ruego por aquellos que están pasando por dificultades en este momento, Señor, y que están experimentando situaciones duras en sus vidas. Señor, manifiéstate a ellos. Haz que te miren, haz que te busquen, haz que dirijan sus ojos a ti, Jesús, y encuentren en ti la fortaleza, el milagro que tú quieras para sus vidas, y tú te lleves la gloria, Señor. Señor, gracias porque no hay mejor decisión que buscar tu rostro. Pensar que para qué te tenemos o para qué quiero tenerte si no me resuelves los problemas es no darnos cuenta de nada, Señor. Porque tú, aunque quizás a veces no resuelvas algunos problemas, sí es cierto que tú nos das la fuerza para poder enfrentarlos y darte la gloria en medio de ellos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos y llévate la gloria. En el nombre de Jesús.